salvación. Las buenas nuevas, dice, justificación por fe, aparte de la ley. La semana pasada estuvimos viendo acerca del pecado, de cómo el pecado entró al mundo, de cómo las personas se alejaron de Dios. Que dice que Dios se acercó a las personas de tal manera de que no solo por medio del conocimiento, de la revelación de Él mismo hacia las personas, sino por todo lo creado, la gente podía conocer de Dios. Pero el hombre decidió apartarse de Dios. El hombre decidió vivir sus propios caminos, a tal manera, dice, que ellos se fueron desviando y creyeron a la mentira de Satanás, y los acercó a la idolatría, los acercó a adorar, ¿verdad?, a las imágenes, a los hombres. Entonces eso es lo que hizo Satanás por medio de esta mentira que ingresó al hombre. Entonces el hombre quedó atado a esa mentira y cayó en pecado a tal grado que hubo una degeneración, y ustedes lo podemos ver, ¿verdad?, ahí en los capítulos anteriores, cómo hubo una degeneración del hombre. Entonces, esos eran los primeros capítulos, los primeros versículos del capítulo 3. Pero Pablo ahora nos empieza a nosotros a dar un nuevo panorama, que sí le podemos ver una nueva luz de esperanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Pablo nos empieza a mencionar a nosotros que hay buenas nuevas, unas buenas noticias. Y que estas buenas noticias son que la justificación es por medio de la fe, aparte de la ley. Los judíos creían que guardando la ley ellos podían ser justos y santos para Dios, y sí lo podían ser. El problema es que de los 613 mandamientos que tiene la Torá, dice Santiago que si usted falla en uno de ellos, se hace culpable de todos los demás. Entonces, si la ley es santa, la ley me indica cómo vivir, pero el problema es que no puedo fallar en ningún punto, porque es una unidad. Ahora, si lo vemos desde ese punto de vista, entonces estábamos condenados, ¿verdad? Estábamos mal. Pero por eso viene que hay unas buenas noticias que se llama justificación, ¿verdad?, que nosotros lo vemos como el tema de salvación, que esta justificación es por fe y es aparte de la ley. Entonces eso ya nos llena de un poco de satisfacción pensar que no vamos a tener que cumplir todos esos mandamientos, ¿verdad?, porque era imposible, pero sí vamos a poder llegar a lo que nosotros buscamos, ser justificados por parte de Dios. Leamos así, dice, la gente de hoy quiere justicia por la ley y por las obras, pero Pablo dice, ya ha probado que la ley condena y nunca puede salvar. Esta gracia, justicia, fue sin embargo vista en el Antiguo Testamento. Abraham, por ejemplo, fue declarado justo debido a su fe, en Génesis 15:6. Y también Habacuc 2:4 dice que el justo por la fe vivirá. Ok, vamos a leer el versículo 23 de Romanos 3:23. Y dice así, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Si lo vemos así, en otra forma, dice acá el material, dice, el versículo 23 puede leerse de tal manera, por cuanto todos pecaron de una vez y por todas en Adán, y están constantemente destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Así lo podemos ver, o sea, no es simplemente que pecó y cayó en pecado, no, estamos constantemente, continuamente en pecado. Nuestras generaciones siguen estando en pecado. No es que ellos pecaron y ellos se condenaron, no, esa herencia pasó constantemente. Ahora, entonces, Pablo introduce varios términos importantes de los que vamos a ver ya desde el capítulo 24, desde el versículo 24, perdón, empieza a hablarnos de ciertas cosas. Yo le voy a leer, dice así, en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por medio de su gracia. Ahí aparece justificados. También dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí aparece otra palabra, redención. A quien Dios puso como propiciación, tenemos otra palabra,
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok, entonces vemos esas tres palabras que acaban de ser ingresadas en estas buenas noticias que Pablo nos está refiriendo a nosotros, que Dios nos manda. Entonces, ¿cuáles son esas tres palabras? Primero, justificación, y ahí lo tenemos. ¿Qué dice que es justificación? Declarados justos a los ojos de Dios por medio de los méritos de Cristo. Seguros en nuestra posición en Cristo, dice, ante el trono de Dios. Justificación es la justicia de Dios imputada, puesta a nuestra cuenta. Santificación es la justicia impartida, dice, o vivida en nuestras vidas diarias. Entonces aquí tenemos dos términos ya de la misma justificación, ¿verdad? Una es la posición, ya hablamos de la posición en Cristo, ¿se recuerdan? En qué condición estaba yo antes? Pero Dios me toma de ese lugar y me pasa a otro lugar, me cambia de posición, ¿sí? Entonces alguien puede ser una persona huérfana que no tiene nadie que respalde por él ahora. Pero ¿qué tal si ahora en la tarde alguien lo mira y dice, lo voy a adoptar? ¿Dónde están los papeles? Firma todo eso y en la tarde esta persona ahora es hija de un multimillonario. En la mañana, ¿qué tenía él? No tenía nada. Y en la tarde, ¿qué tiene él? Tiene todo. Entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿La sigue siendo la misma persona? Sí, sigue siendo la misma persona. ¿Pero qué ha cambiado? Su posición. ¿Entiende eso usted ahora? Esa es la posición. Entendemos esto. Pero también hablamos que hay otra parte de la justificación que es la santificación. Y que la santificación es la justicia impartida, ¿verdad? La justicia impartida o vivida en nuestra vida diaria, santificación. Esta ya no es de posición, sino que Dios me da capacidad y poder a mí, ¿verdad? Para poder vivir una vida recta delante de Él, haciendo las cosas que Él quiere que hagamos. Más adelante vamos a ver que es por medio del Espíritu Santo que Dios nos va a dar ese poder y esa fuerza. ¿Sí? Pero ahí está viendo, ahora, esta ya no se trata de que yo voy a andar diciendo, ahora estoy en Cristo y ahora camino en Cristo y ahora tengo todo. No se trata de eso. La santificación es que yo voy a vivir ahora de acuerdo a los principios de mi papá que me acaba de adoptar. Mi papá que me acaba de adoptar me va a decir, vos no tenés que ver de mal a nadie, porque tenés que acordarte de dónde vienes, me va a decir mi papá. Entonces yo recibo esa palabra y ¿qué tengo que hacer yo? Vivir eso y decir, mi padre me está diciendo que yo tengo que tener una nueva perspectiva de la vida y hacia los demás. Ok, entonces yo empiezo a caminar. ¿Y qué es lo que va a ir diciendo mi padre ahora? Es lo que yo voy a ir haciendo ahora, ¿verdad? Y entonces, a medida yo sea obediente con lo que mi padre me vaya diciendo, yo me voy a ir encontrando otro nivel de vida, a lo cual le llamamos santificación. Visto de otra forma, se le dice que la santificación es instantánea, no sé si ya lo digo, instantánea y progresiva. Instantánea posición, ¿sí? Progresiva santificación, que nos acercamos a Dios, ¿verdad? Esos son los términos que nosotros tenemos que ir manejando. Ok, pero ahora viene redención, y la redención dice que es liberación del pecado y de sus castigos mediante el pago de un precio. El precio fue la sangre de Cristo en la cruz. Entonces ahora Pablo nos inyecta también ahora otro tema, otra palabra, que es redención. Entonces, ¿qué? Esto implica que la redención no es simplemente como una liberación de llegar y sacar a alguien o a la fuerza. No, la redención es un negocio. Redención es un trato. ¿Cuánto cuesta esto? Y lo compro para mí. ¿Sí? Ahora, si es
un animalito que lo van a sacrificar y usted dice, no, yo no quiero que lo maten. Yo lo quiero para mí. ¿Cuánto vale? Ah, vale tanto. Y me lo da. Y ahora es para mí posesión. Sí, yo he pagado por él, eso me cuesta a mí. Ahora lo que yo haga con él, eso es cosa mía. Pero viene Dios, lo compra. Y ahora le da libertad y lo deja libre. A usted lo deja libre. Le da libre albedrío y le dice, haz lo que tú quieras. Y ahora lo que le dice a uno con medio de la redención es, aquí está mi palabra. Sigue mi palabra. El Señor no viene a ponerle cargas pesadas como la ley. ¿Ves la diferencia? Entonces hubo un precio, pero el precio, aquí lo importante en la redención es el precio. ¿Qué costó que a usted el Señor le diga, tú eres libre de hacer lo que tú quieras? Y Pablo lo dijo de otra forma, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, ¿por qué? Porque Dios me dio libertad. ¿Pero me convendrá hacerlo todo? No. Entonces, ese es el punto cuando ya vemos la redención. Pero no importa que tengamos esa libertad. Para la parte de la redención no importa que tenga esa libertad. Lo que importa es, ¿qué costó esa libertad? ¿Sí? ¿Qué costó? Es bien fácil oír en las casas decir a los jóvenes, es mi vida, vos déjame a mí y lo que yo quiera hacer. Pero usted cuando sabe, sobre todo los que son padres, que cuesta criar un hijo desde pequeño, que cuesta conseguir los alimentos, que cuesta comprarle las cosas cuando uno no tiene y el esfuerzo que tiene que hacer para que después venga a decir, déjame, es mi vida, yo quiero hacer. Entonces ellos no conocen, ellos no saben o no entienden, y si lo entienden les importa un poco el sacrificio que sus padres han hecho. Pero eso lo vemos nosotros como ¿de qué manera? Ingratitud. ¿Sí? Eso es ingratitud. Porque si ellos conocen el precio que los padres han pagado, ahora nosotros conocemos el precio que Dios ha pagado por nosotros. Ese es uno de los puntos que siempre tenemos que tener en mente cuando hablemos del sacrificio. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Sí? Entonces, la otra palabra que nos está dando Pablo es propiciación. Dice, el sacrificio de Cristo satisfizo la santa ley de Dios, lo cual hizo posible, dice, que perdonara a los pecadores y seguir siendo justo en sí mismo. La justicia de Dios quedó satisfecha, ahora puede mirar con bondad y gracia a un mundo perdido. Entonces, viene el Señor y ahora dice propiciación. La propiciación es que es exactamente el pago justo que se necesitaba para este negocio que estábamos hablando, ¿verdad? Alguien llega y compra algo, pero ese tenía un precio justo y quizás inalcanzable para cualquier persona. Pero cuando se da ese precio, el que lo está vendiendo dice, correcto, es lo que yo necesito. Es lo que yo quiero, es lo que yo pido por esto. Entonces ahora sí puede ser lo que tú necesitas, lo puedes obtener porque estás pagando lo correcto, lo justo, ¿verdad? Cuando vemos eso, entonces Dios ahí está aplicando la propiciación. Jesús es la propiciación, Jesús es el pago justo, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto de vista, ahora decimos, bueno, lo que hizo Cristo nadie lo podía hacer por nosotros. Cualquier persona, el hombre más bueno del mundo se pudo haber entregado en esa cruz también, pero no hubiera satisfecho las necesidades, ¿verdad? Porque aún el hombre más bueno del mundo, no era capaz de cumplir toda la ley. ¿Sí? No era capaz, y no somos capaces hasta la fecha de llevar todo eso. Y lo que pasa es que usted puede decir, bueno, hoy me voy a proponer a cumplir la ley, pero esto es constantemente, todos los días, alguien que no se equivoque, todos los días, no tenga un mal pensamiento, ¿verdad? No salga nada en su corazón malo. Ese es el gran problema, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo se ofreció, dice que como propiciación, dice que era exacto lo que se pedía. Cumplía todos los requisitos. El control de calidad era 100%. Ok. Entonces ahora vamos a ver
que estas buenas noticias, que la justificación, están disponibles por medio de Cristo. Y dice así, en el literal 1, justificado gratuitamente por su gracia. Y dice, qué emocionante declaración. No por obras de justicia, dice la palabra. Son aquellos actos, aquellas actividades que yo quiero hacer para verme bien delante de Dios. Que soy un buen predicador y yo quiero que la gente me vea, que yo predico bien, pero yo quiero con esa predicación agradar a Dios. Decir, no, es que yo aquí me merezco casi la salvación por lo que estoy haciendo. Está muy equivocado. Ay, usted hermana, hace todo lo que se necesita. Usted casi se ganó la salvación ya. ¿Dónde ha visto eso usted? No es por obras de justicia, que nosotros podamos, es que mire, ese hombre es tan bueno, cómo ayuda a los necesitados, ayuda, no, hombre, es un hombre de Dios. Pero ese hombre se podrá sentir orgulloso y decir, no, sí, la verdad es que soy bueno. ¿Verdad? Dios me tiene, vamos a llegar a lo que estuvimos analizando la vez pasada, que decían los judíos, Dios me va a juzgar a mí, pero no me va a juzgar como los demás, porque yo soy bueno. Pero todo eso no tiene peso delante de Dios. Mire, ya vimos que estuvimos viendo que hay consecuencias de la posición en la que estamos. Por ejemplo, para que vayan entendiendo esto, si yo estaba en este lugar en el lado del pecado, Dios me toma de ahí, me pone en este lado y ahora yo tengo que caminar con Dios y hacer las cosas que Dios espera de mí. Ahora Dios me tiene obras en las cuales yo debo que andar. Yo no cumplo a cabalidad esas obras, a veces soy un poco descuidado y todo. Eso no me está dañando la salvación, me está dañando la posición. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los beneficios que yo tengo, puede ser que Dios voy a decir, este es mi hijo, porque ahí no cambia, este es mi hijo, es malagradecido, tengo que trabajar con él. El que le pasó al hijo pródigo, ¿se acuerda cuando regresó el hijo pródigo? El hermano mayor estaba en la posición correcta, sí, estaba ahí donde tenía que estar, pero él no gozaba, no tenía los beneficios de la posición correcta. ¿Por qué? Porque él estaba enojado. Yo siempre te he servido, le dijo, yo nunca me he malgastado el dinero, yo siempre he estado contigo, padre, y tú viene tu hijo que se malgastó todo y le matas un cordero, le pones anillo en su dedo, le hace fiesta y todo, y a mí nunca me has dado un cordero. ¿Y qué le dijo el padre de familia? ¿Qué le dijo? Le dice, todo es tuyo, aquí he estado y no lo has tomado porque no quieres. Porque él está en la posición, él es hijo. ¿Verdad? Solo necesita llegar, papá, tengo hambre. Bueno, mi hijo tiene hambre, hijo, agarre lo que quiera, está la mesa servida. Entonces, si somos desobedientes a las cosas, ¿qué estamos dañando? Mi posición. Es que tengo hambre, pero no necesitas todo lo que puedes, pero no lo quieres agarrar. Tu posición le está dañando tu posición. No estaba hablando de salvación, ¿verdad? Entonces, entendemos eso, que hay cosas que nos pueden dañar. Entonces, si nosotros ahora queremos alcanzar, ahora es el problema, porque yo estoy ahí y lo que pasa es que yo creo, pero no estoy creyendo los beneficios que yo tengo, pero sí creo lo que Cristo hizo por mí, que es lo válido. No lo estoy queriendo alcanzar por obras de justicia. Cosa diferente que es ahora pensar que yo me voy a ganar mi salvación por lo que yo hago. Inmediatamente realmente no he creído el Evangelio del Señor. Ok, segundo, literal, dice, Pablo explica cómo Dios puede ser el justo y el que justifica en el versículo 26, y la respuesta es la cruz. ¿Cómo Dios puede ser el justo y el que justifica? Si Dios, que es justo, no tendría que tener por inocente al culpable. Habacuc lo dice, dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Lo dice así, claramente lo dice Habacuc. Entonces, si toda la naturaleza humana, toda la humanidad es pecadora, ¿qué tiene que hacer? Como según la ley,
Que hablando de justicia, que dice, toda alma que pecare, esa morirá. Entonces, si Dios es justo, tiene que morir la gente, porque es justicia. Eso es justicia. Si Dios no hace ese acto de si no practica eso, entonces Dios no es justo. Entonces sí entraríamos en que Dios tiene favoritismo, ¿verdad? Y que Dios sí tiene a gente para destrucción y gente que no. Y Dios no cumple lo que Él está diciendo en su palabra. También sería otro tema de hablarlo, porque está diciendo que Él va a castigar a toda la injusticia, a todo el que es injusto, pero no sería así. Ahora, pero ¿cuál es el problema de Dios? Entonces, si lo vemos desde ese punto, ¿cómo Dios nos puede perdonar a nosotros y a la vez mantener ese grado de justicia en su vida? Entonces, el punto es la cruz. La respuesta es la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor, lo acabamos de estar viendo, si hay, ¿qué hay? Había una paga por nuestra redención. Se tenía que pagar y tenía que ser el precio justo, porque Dios es justo y va a pagar lo que es justo. ¿Sí? Entonces entrega la paga justa y Él sigue cumpliendo. Porque Él pagó, cumpliendo una justicia por aquello que no podía, por aquello que había. Porque si vamos a la ley, entonces la humanidad o el hombre puede ser salvo cumpliendo la ley. Entonces entrega a Jesús, que sí cumple la ley, y ¿qué hace lo especial aquí? Dice que Él paga por nosotros. Que Cristo lo que dice es, yo voy a pagar por cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, todo aquel que viene a Cristo tiene el pago cancelado. Y ya lo hemos oído esto. Ahora, lo importante es entender cómo Pablo nos está explicando eso y de dónde sale. No es simplemente venir como pericos a repetir que somos salvos porque Cristo murió por nosotros, sino entender todo lo que implica esto. ¿Sí? Porque si solo estamos como pericos repitiendo lo que nos dicen allá y hasta nos dicen, repita conmigo, repítaselo al hermano. Si usted está en esa situación y no entiende esto, cuando vengan los verdaderos problemas, usted no va a hallar qué hacer. Pero cuando usted dice, yo tengo problemas, yo estoy aquí, pero Cristo es el pago justo por lo que yo necesito y pase lo que pase, yo tengo mi salvación segura. Usted está utilizando un verdadero conocimiento. Y eso lo va a mantener firme en la roca que es Cristo, ¿verdad? Entonces usted no se va a desviar. Puesto sus ojos en Jesús, va a decir claramente. ¿Por qué? Porque Él es la propiciación. Porque Él es el justo, yo no. Porque Él pagó por mis pecados. Entonces, cuando Jesús murió, llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Dice, eso está en 1 Pedro 2:24. Y pagó el precio que exigía la ley de Dios. Dice, pero resucitó de modo que el que vive de modo vive y puede salvar a todo el que en él cree. Es lo que estábamos hablando. Dice en el versículo 25, enseña en las edades pasadas de la plena revelación del Evangelio de Cristo, Dios parecía ser un poco injusto, ¿verdad? Al pasar por alto los pecados de la humanidad, según lo que leemos en ese versículo. Ya lo vamos a leer. Y perdonar a personas como Noé, Abraham y Enoc. Alguien que escuchara esto podría haber pensado eso. Porque ¿qué dice el 25? Dice, mire, a quien Dios puso como propiciación, a Jesús, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Alguien puede decir, ay, ¿y por qué Dios perdonó entonces todos los pecados de los antepasados? A los de no, está hablando de que en Cristo, entonces por eso está primero Cristo, de que en Cristo todos los pecados pasados son perdonados. ¿Sí? Alguien puede expresar, ¿y cómo es posible? Pues Dios no juzgó a los otros. No, te está diciendo que Dios perdona todos tus pecados, los míos, los suyos, aquellos que ya hemos cometido cuando Él viene a nuestras vidas. Y estas tres personas que aparezcan, Noé, Abraham y Enoc, o sea, ellos son muestra de la justificación por la fe, ¿sí? Porque todavía no estaba el cumplimiento de Cristo.
pero estos son muestras de que sí a ellos, por si alguien puede poner, ay, Enoc y Abraham y Moisés o Noé, porque ellos, Dios les perdonó la vida en momentos, porque ellos tenían fe y la fe les fue contada por justicia. Entonces, dice, aceptamos por fe, aceptados por fe. Esta es la conclusión de todo el asunto, dice Pablo en el versículo 27. El judío no tiene nada de qué jactarse debido a que todos los pecadores son justificados por fe y no por las obras de la ley. Y este simple medio de salvación no anula la ley, porque la ley exigía la muerte por el pecado y Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, cuando la gente dice, la ley está invalidada, la ley está, ya no, nosotros no vivimos bajo la ley, nosotros vivimos bajo la ley. Hermanos, estamos hablando que nosotros vivimos bajo la ley, pero tiene que entenderlo cómo vivimos. Por eso le digo que usted tiene que entenderlo. Pues sí, porque tenemos los 10 mandamientos. Sí, pero todos los mandamientos están ahí, no solo los 10. Tenemos los mandamientos morales, pero tenemos todos los demás. Ahora, ¿pero qué pasa? La ley está ahí, el que la cumple es Cristo. Yo no los cumplo, pero la ley ahí está. ¿Por qué? Aléjese de Cristo. ¿Dónde va a estar la ley? Va a volver a llegar a la ley. ¿Sí? Va a volver a llegar a la ley. Si usted se aleja de Cristo, usted quita la mirada de Cristo, y entonces si usted quiere agradar a Dios, va a empezar a hacerlo por sus actos humanos. Porque cuando usted no cree que Cristo fue capaz, o simplemente aunque usted diga, yo creo, pero no lo hace real en su vida. Ay, es que yo tengo que ir a servir, es que yo tengo que hacer esto, porque si no Dios no... O sea, él está en el ambiente cristiano, la persona está en un ambiente, pero él está más abatido por servirle al Señor. ¿Y el Señor qué le dijo a Marta? Marta, Marta, afanada estás. Estás. Y esta ha escogido la mejor parte, deleitarse en el Señor. Él no estaba abatida. Había que darle de comer a medio mundo. ¿Y a mí qué? Yo estoy comiendo la palabra del Señor. Ay, pero hay que servir, hay que hacer las cosas, hay que hacer esto, hay que hacer el show, hay que ser abatido todo el mundo. ¿Verdad? Y cuando terminan las cosas, ay, todo quedó bonito. Sí, ya saca pecho. Entonces, revisa tus prioridades. Si crees que esas cosas te hacen estar bien delante de Dios, hay que revisar las prioridades. Si después de que venimos a la iglesia y todos nos vamos a la casa y ay, ya cumplí. Gracias, Señor, porque otra semana más que fui. Eso es lo que te hace sentir que estás bien delante de Dios, que estás yendo a la iglesia, cumpliendo. Es nuestra vida, es lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo que va a hacer que estemos bien delante de Dios, y sobre todo es lo que yo creo, que Dios vive en mí, que Cristo vive en mí, que yo estoy para agradarlo a Él. ¿Me entiende? Ese es el punto. Cuando nosotros a veces caemos en activismos, en que queremos andar en 10 ministerios y no hacemos nada bueno ni uno. Entonces caemos en esos aspectos. Entonces, y ahora y sería el contrario, alguien no se quiere meter en nada. Alguien no se quiere estar en nada, ni un ministerio, nada, haciendo nada. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Cómo está su conciencia delante de Dios? Sabiendo que Dios nos ha llamado a servir. A servirle a los demás, no a Él. Es que le servimos a Él por medio de servirle a los demás. Pero nosotros decimos muchas veces, a mí que nadie me diga nada, porque yo le sirvo a Dios, no a ellos. Error, ¿verdad? Sí, porque hay gente que dice, mi servicio es para Dios. ¿Ya oído eso? Mi servicio es para Dios. ¿Verdad? Cuando cantan, los que cantan, hay gente que dice, son dos formas de decirlo. Esta es mi alabanza, esta voy a cantar una alabanza, esta es para el Señor. Si sale bueno, no, pero es para el Señor, hermano. Usted no se fije en mi voz. Ajá, vaya. ¿Qué está diciendo ahí? No le está dando lo mejor al Señor, y Él no está para cantar, pero Él lo va a hacer. Va a dar algo que
que le está diciendo a la gente que no está bueno, pero que es para Dios. ¿Qué tipo de sacrificio le está dando a Dios? Otra gente dice, vamos a cantar para el Señor y quiero que todos canten conmigo, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Que todos canten conmigo y porque esta alabanza va a ser para el Señor. Ahora, intentamos el lado espiritual. Todos tenemos que cantar con himnos y cánticos espirituales a Dios, ¿sí? Pero el que está puesto ahí para servir, para ministrar, ¿a quién va a ministrar? Sí, pero va a ministrar a Dios, al pueblo. Él va a hacer bajarlo de arriba y se lo va a dar al pueblo. Él está sirviéndole a Dios. Exacto. Entonces cuando Él viene y dice, esto es para Dios. No es, sí es para Dios, pero es indirecto porque va a ir primero allá y después va a subir allá. O sea, yo voy a ser el motivo, yo voy a ser la persona que voy a motivar y enseñarle a la gente a cantar para que suba. Entonces yo no puedo venir y decir, es que mire, yo no puedo cantar porque, pero como a mí Dios me puso aquí. Mire, salga, si usted no es para mí, si usted no puede y usted es el que va a motivar y a llevar a la gente allá y está diciendo que no puede, ¿qué está haciendo ahí? Quítese, sálgase. ¿Verdad? Ya no fue la luz, ya no quitaron la luz. Entonces, vaya, si nosotros vemos ese aspecto, entonces, ¿qué tenemos que nosotros que ir haciendo? Revisar nuestros propósitos, nuestros objetivos para agradar siempre al Señor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, estábamos aceptados por la fe. Pues estamos viendo cómo hemos sido aceptados por medio de Jesucristo. Ahora vamos a entrar a la segunda parte. Dice así en el literal B. No sé si lo pueden ver ahí, pero yo se los voy a leer, porque alcanza a ver un poco acá. Dice así. Dice, sí, procure dominar este capítulo. Vamos a entrar al capítulo 4, hermano. Dice, justificación expresada. Dice, el ejemplo de Abraham. Vamos a ir al ejemplo de Abraham. Justificación expresada. Procure dominar este capítulo, sea como sea. Explica cómo Dios justifica, declara justo a los impíos mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, dice, la justificación es por fe y no por obras. Eso está en los versículos del 1 al 8. Dice, todos los judíos reverenciaban al padre Abraham. Y por Génesis 15:6 sabemos que Abraham fue justificado ante Dios. La aceptación de Abraham por Dios era tan cierta que dice que se referían al cielo como el seno de Abraham. Sabiendo esto, Pablo apunta a Abraham y hace una pregunta. Vamos a ver qué pregunta es la que hace. Dice, ¿cómo fue Abraham, nuestro padre en la carne, justificado? ¿Sí? Porque si ellos decían que el hombre tenía que guardar la ley para ser justificado, ¿sí? Los judíos decían que se tenía que guardar la ley para ser justificado. Entonces le hace una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Entonces, ¿cómo Abraham fue justificado? No es su padre. Entonces, sí, no, él está haciendo esa pregunta. Entonces, nosotros sabemos eso ahora. Pero al judío que decía que para ser justificado tenía que guardar la ley, se le hace la pregunta a él. Entonces, ¿cómo Abraham fue justificado si no existía la ley? ¿Verdad? Entonces ahí les abre un poco el panorama, ¿verdad? Dice, ¿por sus obras? Dice Pablo. No, porque entonces pudiera haberse gloriado en sus éxitos y no tenemos ningún registro de tal acción en el Antiguo Testamento. Nunca vemos ahí que Abraham dijera que él era justo, que él era bueno o por las cosas que él hacía. No. Entonces, dice, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y dice, y el don de justicia vino no por obras, sino por la fe en su palabra revelada por medio de Dios. Dios le hace un llamado a Abraham, un hombre que vivía en un gentil,
Eso tiene mucho de lo que vamos a estar conociendo. Era gentil y Dios le hace un llamado. Y dice que Abraham le creyó al Señor. Deja a tu padre o a tu familia, tu parentela, y vete al lugar donde yo te voy a decir. Y mire, y él agarra camino. Él agarró las cosas que tenía y empezó a caminar. Y este hombre era gentil, ¿verdad? O sea, era gentil, o sea, tenía una revelación de Dios nada más de lo que le habíamos estado hablando, ¿verdad? Porque no existía todavía la ley, no existía un pueblo judío que tenía las leyes, que tenía los pactos, lo vamos a ver más adelante. No, tenía solo él simplemente. Tenemos a Abraham aquí creyendo. Vamos a ver. Dice ahora, nótese que en su argumento Pablo usa unas palabras que usted las va a encontrar en el principio del capítulo 4, que son considerar, imputar y contar. Todas estas significan lo mismo, poner a cuenta de una persona. ¿Sí? Esta palabra imputar, que hoy estamos hablando, el tema es la justicia imputada. ¿Qué quiere decir imputación? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que Pablo nos está enseñando ahora cuando nos da estas palabras, que es considerar, imputar y contar. Primero, ahora veamos la justificación. Ya definimos qué era la justificación, que Dios nos declaraba justos a nosotros, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo. Pero ahora veamos, dice que la justificación significa justicia imputada, ahora puesta a nuestra cuenta y nos da el derecho de estar ante Dios. Pero ahora ya la justificación, ¿verdad? La justificación vimos que era declarar justo a alguien. Pero ese es el punto que le decía, ahora usted tiene que creer que es para usted, se la imputo, se la da a usted. Si yo tengo que creer que es mía. Entonces, si yo quiero ser salvo o justificado, porque la salvación es justificada, porque ¿quiénes se salvan? Los justos. El justo por su fe vivirá. Entonces, cuando usted le diga, ¿usted es salvo? Sí, yo soy justificado. Es buena respuesta. Esa es la parte de la justificación imputada, que es puesta a nuestra cuenta. Usted tenía un saldo negativo. ¿Y qué pasó? Alguien vino y hizo un depósito a su favor. Imputó dinero a su favor, le dio dinero a usted y ahora ya no está en saldos negativos. Usted no debe nada. Qué chivo fuera, ¿verdad? Que nos avisaran más tarde que no tenemos deuda ya, ¿verdad? Hablando económicamente. Pero así de hermoso es saber que cuando recibimos a Cristo, ¿por qué hay una alegría en el corazón? Y uno ni cuenta se da. O sea, realmente uno recibí a Cristo en mi corazón y usted se siente gozoso y ni sabe por qué. ¿Verdad? ¿Se ha fijado eso? Usted anda alegre. Pues es que solo el Espíritu que mora ahora dentro de usted le está haciéndole sentir que es capaz de una condenación tan grande y usted ni entiende, ¿verdad? Ahora tenemos santificación, significa justicia impartida, hecha parte de nuestra vida, dice, y nos da una posición correcta ante los hombres de modo que crean que somos cristianos. Ahora viene, ¿se acuerda de que la santificación estábamos viendo, verdad? Esta es impartida, Dios se la da a usted, Dios le da el poder, ¿se recuerda? Dios le da el poder para hacer las cosas buenas. Si no estamos caminando de acuerdo a lo que Dios quiere, es porque no estamos usando el poder. Pero Él lo ha dado. Por eso le dije yo que estaba en una posición usted ya correcta. Y Dios le pone obras para andar. Le pone lo que usted tiene que hacer, porque usted tiene que demostrar ahora que ha cambiado, ¿verdad? Y le da el poder. Cuando viene el Espíritu Santo y dice que iba a venir que tendremos poder cuando vendría sobre nosotros el Espíritu Santo, el poder para testificar. Ay, hermano, pues sí, testificar, y yo lo que puedo es, yo quiero es dejar el pecado. Una persona que practica el pecado no puede testificar. ¿Sí? Si yo estoy enredado en un tipo de pecado, no puedo testificar. Pero el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Darme poder para testificar. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí la palabra?
que Él me está dando el poder para vencer el pecado, para que testifique. ¿Entiende eso? Es que no puedo salir. Pero Dios quiere que hagas esto y te está dando las herramientas. Tienes que salir. Vamos a ver más adelante cómo salir. Pablo también nos ayuda un poco en esto, a cómo salir de esa situación. Ambas cosas son parte de la salvación. ¿Cuáles son ambas cosas? Las que acabamos de ver. La justificación y la santificación. Ambas cosas son parte de la salvación. Y dice, como argumenta Santiago en el capítulo 2, versículos 14 al 26, ¿de qué sirve decir que tengo fe en Dios y mi vida no revela la fidelidad a Él? Es lo que estábamos hablando. Dios me dio esa capacidad para poder ser testigo. Pero si yo quedo atorado en el pecado, ya teniendo una posición correcta, o sea, me vuelvo una persona que no puedo controlar, no tengo los frutos del Espíritu, no tengo nada. Entonces, ¿qué dice Santiago? ¿De qué sirve decir que tenemos fe en Dios si nuestra vida no refleja a Dios? Eso no es lo que Dios espera por nosotros. Y ya vamos a hablar, cuando lleguemos a otro momento, vamos a hablar de cuál es el problema. ¿Por algún pecado podemos perder la salvación? ¿Por hacer algo malo? No. Entonces, hermano, quiere decir que la salvación no se pierde. ¿Verdad? Porque si no lo perdemos por pecado, ¿verdad? Entonces, eso es un tema muy álgido que se maneja en diferentes sectores, ¿verdad? Del cristianismo. Y yo, con el estudio que tratamos de hacer y con los maestros que tengo, ¿verdad?, que trato de aprender de ellos, sí creemos que la salvación se pierde, pero no la perdemos por cualquier pecado. La perdemos solo por un pecado, el pecado imperdonable. ¿Sí? Pero ¿cómo llegamos a ese pecado? Es lo importante. Porque no es fácil llegar a ese pecado. Es un camino largo, muy largo, para llegar al pecado imperdonable, para un cristiano. ¿Por qué? Porque si yo no reflejo a Cristo en mi corazón, quiere decir que yo estoy siendo desobediente en ciertas partes de mi vida. Si no testifico, si no hago esto, tengo pecados ocultos y tengo un montón de cosas, no estoy obedeciendo a Dios. ¿Qué pasa ahora? Tengo que caminar con eso. Pero déjeme decirle que el pecado no es algo que llegó como una semilla y se quedó, como una piedrita. Él es una semilla. Y poco a poco eso va a ir creciendo. Va a ir creciendo. Si usted no mata, ¿qué dice? Las pequeñas moscas, dice la Biblia, arruinan el perfume del perfumista. Pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con el tiempo, si usted no pudo perdonar, guarda rencor en su corazón, eso va a crecer. Va a ir creciendo, va a ir creciendo. Después ya no solo va a ser rencor. ¿Por qué? Porque ya va a odiar a la persona. Y cuando se dé cuenta de otras cosas, que hubieran otra gente que le ayudó, ya no va a odiar solo a uno, va a odiar a más. Entonces ya no va a caer solo en rencor contra esa persona, va a tener amargura en su corazón. Pero ahí va diciendo que es cristiano y viene a la iglesia. Y capaz hasta mantelina usa. Y habla en lenguas. Y se levanta a ministrar a la gente. Pero todavía en el corazón adentro. Y esto lo va a ir siendo llegando. Entonces el diablo es astuto. ¿Cómo trabaja el diablo? Dice que mina los cimientos de la casa. ¿Qué es minar? Minar es, ¿se ha fijado usted cuando hay un bordo o algo y está pasando agua abajo, ¿verdad? Y el agua está pasando y de repente usted ve que salen pedacitos de tierra y se caen, ¿verdad? Porque él está rascando abajo. Y sí, van cayendo los pedacitos de tierra y pueden pasar 10 años ahí pasando un río debajo. Pero de repente usted ya ve que ese gran precipicio ya está a la orilla de su casa. Y está minando abajo todavía y sigue minando. ¿Qué quiere decir eso? Indudablemente ese río, si no lo desvía, va a hacer caer su casa. Entonces, pequeños pecados, pequeñas cosas, pequeñas que se nos vengan atravesando nuestras vidas, ¿qué va a ir haciendo? Que nuestra vida va a llegar a un momento en que digamos así, mire, no hombre, si Dios me quiere, Dios ahí voy a la iglesia y todo, y ya no en pecado, la verdad es que quizás Dios no se fije en eso. Otro puede decir, ¿verdad?
tantos años ir a la iglesia y no he cambiado nada. Y estoy ahí metido, por gusto voy. ¿Será que quizás ahí está el problema? ¿Será que quizás Dios ni existe? ¿Será que Dios ni me quiere? Y empieza a caer la fe. Ay, pero lleguemos a esos puntos. ¿Usted cree? No, hermano, eso no puede ser verdad. Conozco gente que estuvo en las iglesias metidos y después se retiran de las iglesias. Y sale con orgullo y ya no quiere saber nada del evangelio. Hay posiciones que dicen, no, lo que pasa es que esta gente nunca fue salva. Es una posición que la gente mantiene, ¿verdad? Dicen, no, lo que pasa es que nunca fue salva, por eso cayó. No se puede perder la salvación, cayó. Independientemente de que sea así o no sea así. Usted cuídese. Evite hacer eso. Evite mantenerse en el pecado. ¿Por qué? Porque va a crecer. Va a crecer. Si usted se mantiene con Dios, oiga bien esto, si usted se mantiene con Dios y Dios pone una semillita de fe en su corazón, y si usted se mantiene con Él, ¿qué cree que va a pasar con esa semillita de fe? Va a crecer. Es lo mismo, solo que al contrario. Es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa semilla de fe empiece a crecer? Usted va a empezar a crecer en santidad. Así es. Pero si no lo hace así, ¿qué va a pasar con su santidad? Va a decrecer, ¿verdad? Va a llegar a un momento, como le digo, que puede decir usted, yo no necesito de Dios. Pero esas son las cosas que, como le digo, a veces lo queremos ver técnicamente, como que fueran recetas de cocina, ¿verdad? Que 3 pizquitas de esto, que 2 de azúcar, 2 cucharadas de azúcar, 1 taza de harina. Eso es, no, también la salvación hay que vivirla. La vida cristiana se tiene que vivir. Y tiene variantes. Unos tienen cosas, bendiciones, y otros no tienen nada. Entonces, ¿cómo me voy a comportar yo de aquí en adelante? ¿Cómo va a ser mi vida con mi forma de pensar? Ay, Señor, ¿por qué ella tiene carro y yo no? Ay, Señor, ¿por qué él es bien cholo y yo bien seco? Ay, Señor, ¿por qué él tiene ministerio y ni hablar puede, y yo que soy gran orador, hablador y todo lo demás, chambroso? Entonces, ¿por qué yo no tengo eso? ¿Verdad? Señor, ¿por qué este líder es todo atrabancado, no sabe ni hablar, no conoce la palabra y está de líder, y yo conozco la palabra y todo? ¿Verdad? Entonces, tenemos que cuidarnos de eso, ¿verdad? Tenemos que nuestra vida tiene que ir reflejando al Señor, sabiendo nuestra posición en Cristo. Tenemos que adoptar todo lo que Dios quiere para nosotros, que crezca nuestra fe, que crezca nuestra confianza en el Señor, y que sepamos entender nuestra posición, lo que nosotros valemos, ¿sí? Eso es lo importante. Vamos a tratar de ver estos últimos 5 puntos acerca de la salvación. Dice, la salvación es o bien una recompensa por obras, o es un regalo mediante de la gracia. No puede ser ambas cosas. ¿Sí? La salvación es un regalo por la gracia, o la salvación es una recompensa por las obras. Entonces, usted no tiene que andar pensando que se está ganando la salvación. Usted no está ganando nada. Con sus buenas obras usted no está ganando nada. Usted se está ganando la aprobación de Dios nada más de ser un buen hijo por las obras. ¿Sí? La salvación es un regalo, porque ya lo vimos, no podíamos pagarlo. Todo lo que hagamos nosotros no satisface al Señor. No satisface. Siguiente, el versículo 5, estamos en el 4:5, ¿verdad? El versículo 5 afirma que Dios justifica al impío, no al justo, por fe y no por obras. Decía el Señor Jesús, el sano no necesita de médico. ¿Quién necesita de médico? El enfermo, aquellos que están enfermos. Y hay una enfermedad incurable que se llama pecado. Entonces, no hay medicina para ese pecado, sino tiene que ser el milagro de la salvación. ¿Sí? Tiene que ser un milagro.
el de la salvación, que venga, porque en la medicina del hombre no existe sanidad para el pecado. Tiene que venir la sanidad divina, la cual le llamamos nosotros milagro, que nos sana. Bueno, tenemos también, los judíos pensaban que Dios se basaba en las obras para justificar a los religiosos. Sin embargo, Pablo ha demostrado que el padre Abraham se salvó por la fe. Entonces los judíos no podían mantener esa posición de la ley, porque Abraham fue justificado y no fue justificado por la ley, fue justificado por la fe que él tuvo, y su fe le fue contada por justicia, dice la palabra de Dios, Génesis. Entonces su fe le fue contada por justicia, y estamos viendo de la justicia, o sea, le fue imputada la salvación, ¿verdad? Ellos ya entienden el término imputado, puesto a su favor, le fue puesto a su favor la salvación. ¿Por qué? Por la fe que él tenía. Dice, luego Pablo se refiere a David y cita el Salmo 32 del 1 al 2, demostrando que el gran rey de Israel enseñó la justificación por la fe, dice, aparte de las obras. Leamos Salmos. Dice así, Salmo 32, 1 al 2, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no le culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Verdad? David diciendo, hablando de esto, de la justificación, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Sí? Estábamos hablando de esta justificación, es un acto de Dios en el cual nos mira que nosotros no hemos hecho nada. Y dice, y cubierto su pecado. Aquí habla de otra cosa, habla de la expiación. Pero la expiación de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo murió por nosotros, Él dice que la expiación significa cubrir los pecados de los hombres, pero que Cristo no los cubrió. ¿Que Cristo qué hizo? Los borró para siempre. ¿Entiende eso? Esa es la diferencia del Antiguo Testamento, de los sacrificios de los animales, con el sacrificio perfecto, que era Cristo. Entonces es lo que, imagínense, lo que ya lo que estaba prefigurando aquí David. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Difícilmente de creer eso, lo que acabamos de leer. Bienaventurado el hombre al cual Dios no lo inculpa o no lo culpa de iniquidad. Si ya leímos nosotros en el versículo 23 de Romanos que todos estábamos en pecado, ¿verdad? Pero dice bienaventurado al cual no le inculpa, ¿verdad? ¿Por qué? No lo inculpa porque él esperaba ese día de ese Mesías que iba a venir y iba a quitar todo esto de en medio, ¿sí? Él esperaba ese día, su Salvador le llamaba a él también, ¿verdad? Que lo salvara ¿de qué? De esto, del juicio que Dios tenía preparado para el hombre, o tiene preparado para el hombre. Dice, Dios no imputa el pecado a nuestra cuenta, porque eso lo cargó en la cuenta de Cristo, ¿verdad? Él pasó la tarjeta de crédito por nosotros. Dice, antes bien, Él imputa la justicia de Cristo a nuestra cuenta, puramente sobre la base de la gracia. Qué maravillosa salvación tenemos. Entonces, Dios ya no imputa el pecado, ya no nos carga el pecado, sino que nos carga ¿qué? Nos carga la gracia. La gracia es la que pone en nuestra vida. Bueno, viendo eso entonces, veamos que la justificación es por la gracia y no por la ley. Leamos, dice, ahora surge una importante pregunta. Si la salvación es por fe, ¿qué sucede con la ley? ¿Qué hay con el pacto que Dios hizo con Abraham? Ahora Pablo responde señalando que la fe de Abraham y su salvación data de 14 años antes de ser circuncidado. La circuncisión fue el sello del pacto, el rito que hacía del niño judío parte de un sistema de la ley. Sigamos, dice, sin embargo, Abraham, el padre de los judíos, fue en efecto un gentil, o sea, un incircunciso, cuando fue salvado. La circuncisión
solo fue una señal externa de una relación espiritual como lo es el bautismo hoy. Abraham viene, dice la Biblia, que él hizo un pacto con Dios. Y si lo queremos ver, más bien el pacto fue de Dios con Abraham. Dios metió a Abraham a este pacto. Primero Dios le había dicho, vete de tu parentela al lugar donde yo te voy a mostrar. Entonces Abraham viene y le cree a Dios y se va. Toma camino y se aleja. Ahora Dios viene, lo visita y hace un nuevo pacto con él. ¿Verdad? Ese nuevo pacto que le decía el Señor era que él, Dios, lo iba a hacer a Abraham, el padre de multitudes. Entonces, cuando le da esta promesa a Dios a Abraham, realmente Abraham no era parte de un pueblo judío, no era una persona que cumplía la ley porque la ley no existía aún. Entonces, como la ley no existía y, y Abraham estaba teniendo un trato con Dios, ¿cómo fue posible entonces que él llegara a la salvación? Dios viene y hace el trato con Abraham y viene Abraham, lo que simplemente hace es le cree. Solo él tenía su fe y le cree. Y Dios dice que esa fe le es contada por justicia. A Abraham esa fe le fue contada por justicia. Y si nosotros estudiamos un poco esa relación, Abraham se circuncidó, tomó el rito de la circuncisión, pero a Abraham también fue dada la orden de iniciar este rito de la circuncisión o este acto carnal de la circuncisión. Entonces, cuando lo vemos de ese punto de vista, a Abraham se le dio la oportunidad de ser salvo por fe y le dio también la oportunidad de ser circuncidado, haciéndose obediente a la ley de Dios. Si lo vemos desde ese punto de vista, Abraham cumple un doble propósito. Abraham nos muestra que es el padre de aquellos que creen por fe y es el padre de aquellos que obran por la ley. Sí, por eso los judíos dicen que Abraham es su padre, pero nosotros los gentiles también decimos que Abraham es nuestro padre. Unos por fe y los otros por medio de las obras, porque Dios le dijo a Abraham que iniciara este acto o rito de la circuncisión. Pero vamos a ver algo que es bien interesante. La circuncisión no se dio sino 14 años después de que Abraham tomara tomara el tema de la obediencia. Se dio que tomara la decisión de serle obediente al Señor. Entonces, 14 años después, el Señor le dice a Abraham que se circuncide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una señal de un nuevo pacto. Ahora, quiero que usted tiene que tener en mente, nosotros tenemos que tener esto claro. Cuando se le da a Abraham el título del padre de la fe, él era un gentil. Era una persona, era un incircunciso. No, todavía no estaba el pueblo de Israel. En nuestra mente, nosotros tenemos que tener claro esto. Dios se lo estaba diciendo a todo el mundo. A todo el mundo le estaba diciendo Dios que ellos iban a ser salvos por medio de la fe. Pero luego cuando si nosotros leyéramos en Génesis el capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que cuando ya Dios empieza a hablar de la circuncisión, Dios está pensando en un pueblo, está pensando en el pueblo de Israel. Y así es. Entonces, como parte de ese pueblo de Israel en el cual Dios ya está pensando meter a Abraham como el precursor o el que le diera vida a esta promesa de la que Dios había hecho. Entonces viene ahora Abraham a ser parte de ese rito. Entonces Dios le dice que se tenía él que circuncidar y que todos los que iban a ser parte del pueblo, por eso le estoy diciendo que tenemos que poner mucha atención, porque está hablando ahora del pueblo de Israel, que todos los que iban a ser parte del pueblo de Israel tenían que circuncidarse. Y y Abraham toma esa decisión
y se circuncidó. Ahora, dice aquí la palabra. Sin embargo, Abraham, el padre de los judíos, fue en efecto gentil, lo que estábamos hablando, o incircunciso, cuando fue salvado. La circuncisión no solo fue una señal externa de una relación espiritual, como lo es el bautismo hoy. Entonces, la circuncisión es una señal externa. Cuando nosotros venimos a Cristo en nuestro tiempo, en el tiempo de la gracia que estamos viviendo ahora, usted o nosotros tenemos que tomar una decisión por el Señor. Cuando nosotros tomamos la decisión por el Señor, venimos y el Señor nos hace parte de la familia de Dios. Eso es por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo que habita ahora en medio de nuestros corazones. Pero nosotros vamos a ser también agregados a un cuerpo, a una familia, ¿verdad? Nosotros somos agregados al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia tiene muchas responsabilidades, tanto bendiciones como responsabilidades, pero necesita que cada persona que tome esta decisión e ingrese a la familia de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero para ser parte del cuerpo de Cristo necesita algo bien importante y es lo que Pablo ya nos vino diciendo a nosotros acá en el libro de Romanos, es no avergonzarnos del evangelio. Entonces el bautismo, cuando nosotros venimos al Señor, es una señal física de que nosotros no nos avergonzamos del evangelio. Y aún más tomamos parte en el evangelio del Señor Jesucristo, que es la muerte y resurrección. Y eso es lo que simboliza. Ahora lo estamos viendo claramente. Nosotros lo vivimos claramente. Una persona que no quiere bautizarse es una persona que se avergüenza del evangelio. Es una persona que no ha entendido de lo que se trata esto. Si no quiere una persona dar un acto de fe público ante unas personas, que sería hasta una fiesta espiritual, ¿cómo esta persona va a dar testimonio cuando las cosas se pongan más feas, cuando el mundo empiece en el mundo empiece a haber persecuciones, cuando nos persigan y cuando nos digan que nosotros somos cristianos y si nosotros decimos que sí, nos van a matar? ¿Cómo esta persona que no es capaz de decir soy cristiano en un grupo de cristianos que están en un lugar, en un bautismo, donde todo es bonito, donde todo es hermoso, cómo lo va a hacer delante de las autoridades que lo buscan para matarlo? ¿O cómo lo va a hacer cuando lo estén acusando, cuando lo estén discriminando en algún lugar por la fe que tiene? Entonces, esto es muy interesante que nosotros lo tengamos en cuenta si no nos hemos bautizado y decimos que somos cristianos. Mire, un literal uno dice, Abraham es verdaderamente el padre de todos los creyentes, los que pertenecen a la familia de la fe. Eso está en Gálatas 3:7 y 29. Ahora, Pablo destacó en Romanos 2:27 al 29, que no todos los gentiles son en realidad el Israel de Dios. Y esto es bien interesante, porque bueno, yo en lo personal siempre había pensado, ¿verdad? Cuando no tenía tanto conocimiento, que sería bien bonito ser judío, haber nacido en Israel, porque es el pueblo de Dios, asume uno. Pero Pablo nos empieza a indicar y a decirnos la verdad, que no todos, aunque hayan nacido en Israel, son judíos. ¿Por qué? Porque en realidad el judío no es una marca que se hace en el cuerpo como la circuncisión. El ser judío no es una descendencia que nosotros tenemos cuando nacemos y decimos yo nací en Israel, yo soy judío y me tengo de qué gloriarme. Eso es lo que acabamos de estar viendo en toda la carta a lo que llevamos de estudio hasta la fecha. Que no es motivo de gloriarse de donde somos, sino el verdadero motivo es cuando nosotros somos circuncidados, pero en el corazón. El judío es aquel que es un alabante, el que alaba a Dios, el que adora a Dios, significa el judío, y esta persona
Es aquella que adora al Señor, como dijo el Señor Jesucristo en el libro de Juan, el que adora al Señor en espíritu y en verdad. Nuestros corazones son los que dan testimonio realmente de si creemos o no creemos al Señor y a las cosas que Él hace. Entonces, yo creo que usted ha oído, cuando nosotros aceptamos a Cristo y dice, bienvenido a la familia de la fe. Y cuando decimos y hacemos esa diferencia a la familia de la fe, lo que estamos viendo realmente es que nos salimos del ámbito terrenal. Nos salimos del ámbito terrenal, ya no estamos viendo nosotros nacionalidades, ya no estamos viendo hombres o mujeres, ya no estamos viendo nada de eso. Lo que estamos viendo ahora es la fe que es espiritual. Y ahí ahora nosotros tenemos que pensar y decir, realmente he nacido de nuevo. ¿Realmente estoy cumpliendo con lo que Dios quiere que yo haga? Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en mente siempre. Sigamos, dice, la justificación es por el poder de la resurrección, no por esfuerzos humanos. Debemos asombrarnos de la fe de Abraham, todo lo que tenía era una promesa de Dios, de que él sería padre de muchas naciones. Sin embargo, creyó a la promesa y dio la gloria a Dios y recibió la bendición. Eso es todo lo que tenía Abraham, una promesa de lo que Dios iba a hacer en su vida. Ahora Dios nos está dando a nosotros muchas promesas en la palabra de Dios, de las cuales nosotros tenemos por nuestra posición de tomarlas y hacerlas realidad en nuestras vidas. Ahora, veamos, en el numeral 1 dice, qué perfecta ilustración del milagro de la salvación. En tanto y en cuanto la gente dependa de la carne y sienta que todavía tiene suficiente fuerza para agradar a Dios, nunca será justificada. Vemos esto claramente. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas humanas. Es fácil confundirse y pensar que yo tengo que caminar y yo tengo que hacer las cosas bien para que el Señor se agrade y me dé la salvación. Pero no es así. El esfuerzo ya lo hizo el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que simplemente ser agradecidos con el Señor. Agradecidos porque Él nos ha prometido una promesa, igual que la de Abraham, una promesa. Lo que tenemos es una promesa. No tenemos nada más que una promesa. Y la promesa dice que Él viene por nosotros. Él viene por nosotros. Si creemos eso, que Él viene por nosotros y que nos va a librar del castigo eterno, de la condenación, seremos salvos. ¿Podemos creer eso, hermano? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Abraham nos está planteando con su vida. Luego dice, solo cuando llegamos al final de nuestros recursos admitimos que estamos muertos y cesamos de bregar con nuestros esfuerzos. Dios puede darnos vida de entre los muertos y una nueva vida. Aquí hagamos un paréntesis nosotros en las cosas que hacemos, sí, de cómo estamos viviendo. Yo quiero que hagamos un paréntesis y pensemos realmente, mis esfuerzos, los que yo estoy haciendo ahora, estoy luchando por llegar y ser salvo aquel día. ¿Estoy luchando por llegar y ser salvo? ¿O estoy luchando por llegar aquel día delante de mi Dios y ser simplemente aprobado por Él, porque caminé en los estatutos que Él me dijo, porque ya tengo salvación? Porque si yo todavía estoy bregando con mi vida y todas las cosas que yo hago, las estoy haciendo para tratar de ganar algo, para que Dios no me vaya a descalificar, déjeme decirle que ya estamos descalificados. Porque ahí no está la confianza en Dios. La confianza en Dios va a estar de acuerdo a lo que nosotros creamos. Ya no tenemos que estar cansados. A veces nos cansamos de luchar con el pecado, nos cansamos de luchar con las cosas. No, tenemos nosotros que ser libres en Cristo.
tenemos que decir, me está costando, pero yo voy a empezar a meterme más con Dios. La solución está en Dios y no está en hacer esfuerzos, sino en tener comunión con Él. Ahí está el secreto, en tener comunión con Dios. Vamos a ir al literal número 3 para avanzar. En el versículo 25, Pablo explica la base para la justificación, que fue la muerte y resurrección de Cristo. Esto pone de manifiesto que, de nuevo, que la justificación es un asunto del poder de la resurrección y no de un débil esfuerzo humano. Vamos a seguir hablando de esto y hemos hablado un poco. No nos vamos a detener mucho acá, pero nosotros sabemos claramente que cuando Cristo resucitó, Él nos dio a nosotros el poder para vencer la muerte, así como lo hizo, porque Él es el primogénito. Entonces, si Él resucita, nos da el poder para vencer la muerte, Él nos está dando a nosotros también el poder de ser justificados y vencer la muerte por medio de su muerte y resurrección. Amén. Entonces, pasemos al último literal, que es literal C, la bendición de la justificación. Y aquí solo quiero que notemos las bendiciones que tenemos en la justificación. Primero, ya del capítulo 5, versículo 1, dice que nosotros ahora tenemos paz. Ahora en Cristo nosotros tenemos paz para con Dios. Y esto es fácil pensar, asimilarlo, porque dice la Biblia que cuando como nosotros nos habíamos alejado del Señor, nos habíamos enemistado con Él, dice que nosotros estábamos en pleito con el Señor. Estábamos distanciados de Dios y de las promesas que Dios tenía por nosotros. Pero ahora al saber y al tener el pleno conocimiento de que yo, estando en una posición de pecado, en una posición de enemistad con el Señor, ahora yo paso de esa enemistad, ahora paso a una posición correcta delante de Dios, y con esa posición yo ahora hago las paces con el Señor por medio de la muerte de Cristo. Eso me trae paz a mí. Eso me tiene que llenar de paz el corazón. Entonces yo no tengo que estar llorando o sufriendo por lo que yo no tengo. Yo tengo que tener paz en el corazón. Sino que la paz de Dios tiene que estar en mi corazón, haciéndome sentir que yo lo tengo a Él y no me hace falta nada. También tenemos que entender en el literal 2, dice que tenemos entrada con Dios. Dice en Adán y condenados, pero en Cristo tenemos una perfecta posición delante de Dios. En Adán estábamos condenados, pero ahora en Cristo tenemos una perfecta posición delante de Dios y podemos entrar a su presencia. Y está claro, el libro de Hebreos nos está diciendo a nosotros que tenemos una entrada al trono de la gracia. Cada vez que nosotros oremos, recordemos eso, que Dios nos dio la entrada al trono de la gracia. Dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos partes. Y ese velo es el que dividía la puerta del templo con el lugar santísimo. Y ahora ese velo, esa división que había, hasta donde la gente podía llegar y más allá solo podían entrar los sacerdotes, ahora nosotros podemos entrar porque Cristo nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Entonces nosotros tenemos entrada a este gran Dios. Podemos pedirle con confianza, pero ya no estamos condenados. Ahora somos hijos y podemos llegar. También dice que tenemos esperanza. Nos enorgullecemos en la esperanza de Dios. Efesios 2:11 dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que eso era otro tiempo. Ahora tenemos esperanza.
Porque dice, en el 12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esa es la esperanza. Esa es la esperanza que nosotros tenemos ahora con la sangre de Cristo. ¿Verdad que ahora ya no estamos lejos, sino que estamos cerca del Señor? Y también tenemos confianza diariamente. Dice también lo gloriamos en las tribulaciones. La esperanza diariamente quiere decir, hermano, que de repente, ahora o mañana salen los problemas. Un pastor que yo conozco dice que no es tanto el problema, sino lo tupido, porque detrás de uno viene el otro y el otro y el otro problema. No ha salido de uno cuando el otro dice que hasta la cola, ahí esperando para entrar. Pero cuando nosotros pasamos problemas y nosotros empezamos a poner la confianza en Dios y sobrellevamos un problema, tenemos ahora confianza de que hemos salido. Y entramos al nuevo problema con confianza y tenemos que pasarlo con confianza en el Señor. Y si pasamos el segundo problema, déjeme decirle que vamos a llegar al tercer problema y vamos a seguir con una confianza más fuerte sabiendo que Dios está de nuestro lado. Aprendamos a ver a Dios en medio de nuestros problemas y tribulaciones. ¿Verdad? En el quinto punto experimentamos el amor de Dios. Cristo murió por los que estaban débiles, que eran indignos, pecadores y enemigos, probando así su gran amor. El argumento de Pablo es este: si Dios hizo todo esto por nosotros mientras todavía éramos sus enemigos, ¿cuánto más hará ahora que somos sus hijos? Yo creo que no tiene motivo de explicar esto. Simplemente estas últimas palabras dice, ¿cuánto más hará ahora que somos sus hijos? Si Dios dio a su Hijo cuando nosotros éramos pecadores y estamos enemistados con Él, ¿qué no hará ahora que nosotros somos sus hijos? Entonces dice la Biblia, entonces, para ir terminando, dice que la base de la justificación, Pablo explica aquí cómo todos los hombres son pecadores y cómo la muerte de un hombre puede dar a un pecador impío una correcta posición con Dios. El pensamiento clave aquí es que cuando Dios mira a la raza humana, solo ve a dos hombres, Adán y Cristo. Todo ser humano o está en Adán y está perdido, o está en Cristo y es salvo. No hay términos medios. ¿A dónde estamos nosotros? ¿En qué punto sentimos que estamos? No hay términos medios. No deberíamos de estar en Cristo y viviendo por las obras de la ley, en nuestros propios esfuerzos. Así que, hermanos, a seguir adelante. Terminamos nuestra clase, así que los esperamos la próxima semana. Dios me los bendiga, hermanos.